Bueno, pues como sabéis, hoy vamos a ver un caso particular de la experiencia de la gente de Muspel, en concreto de Juan Carlos, que es ingeniero químico, a la hora de montar su fábrica de hidromiel. Nos lo contará él con mucho más detalle, pero bueno, básicamente es como todo en este mundo, pues digamos que se parte con un presupuesto limitado. Entonces, lo que hicieron ellos con sus... Bueno, yo creo que todos los socios son de Muspel, o al menos Camilo y Juan Carlos deben de ser bastante manitas. Entonces, pues, lo que hicieron fue empezar su propia... En lugar de comprar gran parte del equipamiento a empresas externas, pues fabricárselo ellos mismos. A ver, Juan Carlos, muy bien, se te oye guay, tío. ¿A mí se me oye bien? ¿Me oyes bien? Sí. Sí, yo te oigo bien. Estaba haciendo un poco las presentaciones, comentando que, bueno, pues que Camilo y tú... ¿El manitas eres tú o incluimos también a Camilo? No, Camilo también es muy manita. ¿Y tu tercer socio, que nunca me acuerdo de su nombre? Cristian. Cristian. ¿Es manitas o no es manitas? Él no está en manitas, sus habilidades son otras. Bueno, pues en este caso, Juan Carlos y Camilo, para ahorrarse, pues unos euros, ¿no? Imagino que esa era la idea, porque el equipamiento industrial cuesta un ojo de la cara, un riñón, sí. Entonces, pues utilizaron su buen hacer y su sapiencia para hacer de fontaneros, ¿no? Y de electricistas y de obreros y de lo que hiciera falta para montarse diferentes instalaciones. Entonces, en principio yo no sé si tú tienes una idea de por dónde tirar, por dónde empezar la charla. ¿Nos quieres comentar un poquito qué experiencia previa tenías antes de meterte con esto? Si eras el chapuzas, digamos, en casa o... No, bueno, a ver, yo en principio, si dejo el móvil ahí, ¿se me oye bien? Sí, desde donde estás ahora, sí. Vale. Nada, bueno, por un lado, gracias por la presentación y por la invitación y tal. La idea que tengo es hacer como, bueno, primero una pequeña introducción y luego hacer como un recorrido por el proceso productivo, digamos, e ir repasando en cada parte del proceso, pues qué tipo de maquinaria se tiene que utilizar, qué tipos hay, en cuántas de ellas pues merece a lo mejor la pena gastarse más el dinero, menos, cuál te puedes hacer tú, cuál puedes comprar de segunda mano. Pues ese tipo de consejos que nosotros hemos ido descubriendo a medida que íbamos avanzando, también en gran parte por lo que tú dices de ser manitas. Creo que no, ahora ya me considero muy manitas, pero en aquel entonces cuando empezamos nosotros teníamos 20 y pocos, no éramos manitas de serie. A ver, sí que es verdad que Camilo había trabajado un verano de electricista, pero echando un cable, literalmente. Pero yo no, lo que pasa es que sí que es verdad que hemos sido personas que hemos tenido muy poco miedo a decir, esto lo hacemos nosotros. Y a base de tiempo y de ir haciendo cosas, pues al final muchas veces las cosas no las haces por el tiempo que conlleva y el miedo que tienes. Pero si al final si te pones a investigar a día de hoy en YouTube, en Google, hay 1000 cosas y puedes hacer muchísimo sin necesidad de comprar o gastarte mucho dinero. Muy bien, pues cuando quieras nos empiezas a hablar de ese proceso productivo que conlleva el hacer hidromiel y cómo habéis adoptado vosotros o qué recursos habéis utilizado para optimizar lo máximo posible la inversión, el dinero, lo que sea. Bueno, a ver, para empezar, hacer hidromiel todo lo que conlleva hacer hidromiel, evidentemente es algo que cuando quieres pasar de hacerlo en casa a hacerlo en una fábrica, cambia mucho la historia y muchas de las cosas que en casa sí que valen, en una fábrica a gran escala o al menos mediana escala, ya no te vale. Y muchas de las cosas que lees a veces en foros de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, vale para casa, pero luego para la fábrica no. Entonces todo eso ya lo iremos viendo. Pero bueno, todo lo que voy a decir siempre un poco también desde mi punto de vista, y está claro que opiniones habrán 1000. Nosotros cuando empezamos con el proyecto, pues acabamos de terminar la carrera y evidentemente uno de los problemas siempre fue el tema del dinero. Es decir, si queremos acabar teniendo nuestra propia fábrica,
pero para esto hace falta un dineral. Entonces, bueno, pues digamos, nuestra hoja de ruta fue ir poco a poco, paso a paso, ir viendo qué cosas podríamos hacer y qué escala podríamos permitirnos y a ver hasta dónde llegábamos. Entonces, a día de hoy tenemos una fábrica de puta madre, pero hace tiempo, bueno, ahora igual os enseño algunas fotos de cuando empezamos. Mira, espérate que tengo por aquí a Camilo. A ver, Camilo. Ese lo que pasa es que no oye. Vale, bueno. Podemos meternos con él entonces. Vale, bueno, eso, cuando empezamos nosotros estuvimos en un local, antes de estar aquí, que era un local, literalmente un garaje de 36 metros cuadrados creo que era, y eso lo adaptamos. ¿Por qué? Pues porque básicamente era lo único que nos podíamos permitir. Teníamos un salario de trabajar en otro trabajo y decidimos destinar parte de ese salario a hacer esto, a hacer este proyecto. Entonces, ese pequeño garaje, nosotros sí que nos vimos con posibilidades de adaptarlo. O sea, porque al final la escala también hace mucho y 36 metros cuadrados, tú sí que eres capaz de acondicionarlos para sanidad y para todo, y esa era nuestra idea, pero una fábrica muy grande, ojo con eso. Entonces, nosotros, voy a enseñar una Juan foto. Carlos, perdona que te pregunte, ¿qué capacidad productiva teníais en esos 36 metros cuadrados? Empezamos con 2 fermentadores de 200 litros y luego cambiamos, dentro de esos 36 metros cuadrados, llegamos a tener 2 fermentadores de 500 litros. Eso fue más adelante. Pero digamos que el primer paso fue decir, vale, lo estoy haciendo en casa, ¿qué siguiente paso tengo que dar para llevarlo a escala industrial? Y dijimos, bueno, pues primero vamos a demostrar que somos capaces de hacer 200 litros. Ya veremos después con 500, ¿no? Entonces, a ver, es que lo tengo aquí en la pantalla del ordenador, a ver si se ve bien. Bueno, sí, no se ve mal, sí. Bueno, pues eso estaba muy hecho polvo. Y nosotros lo que hicimos fue, por un lado, pintar el suelo con pintura epoxi, que es un poco la que recomiendan para todo el tema sanitario y tal. Las paredes también, para que fuesen lavables y demás. Y luego, si te fijas, y ya nos metemos un poquito en el tema maquinaria, ahí se ve como una cosa cuadrada, blanca y azul, que es esto de aquí. Eso era nuestra manera de controlar la temperatura de fermentación, porque bueno, siempre hemos sabido que era uno de los puntos fuertes, que la temperatura de fermentación era muy importante y nosotros queríamos hacer un producto de calidad y para eso teníamos que controlar la temperatura de fermentación. Entonces, como los fermentadores encamisados y todo el sistema de refrigeración y tal, en aquel entonces era impensable que pudiéramos nosotros permitírnoslo, lo que hicimos fue, ya me meto un poco en materia, esto que se ve aquí es una cámara frigorífica, un arcón congelador de una pescadería que se quería deshacer de él porque no funcionaba. Nosotros vimos que lo único que le fallaba era el termostato, entonces se lo compramos por 100 euros. Nos metimos esto, entonces le construimos con madera, que hay algunas fotos por ahí de nosotros construyendo, como una altura más para lo que está pintado en azul, ¿no? Exacto, le hicimos con madera y aislante un poquito más de altura para que un fermentador de 200 litros pudiera entrar ahí. Y entonces compramos un termostato, que al final es una maquinita de estas, un Inkbird, que mucha gente conoce, que simplemente pues conectas la nevera a esto a la luz y tiene una sonda de temperatura y tú le dices enchufa la nevera cuando baje de X grados y te lo mantiene. Entonces, además, no sé si se ve, nosotros le hicimos agujeros y, bueno, le pusimos una serie de tuberías y de tomamuestras para que no hiciese falta estar abriendo la nevera, ni estar abriendo los fermentadores, ni para sacar muestras, ni para vaciarlos, ni nada. Y entonces, pues nos hicimos ese invento para empezar a hacer nuestro hidromiel a una temperatura controlada. ¿Te puedo preguntar un par de cosas? Sí. Y la gente igual, que a quien se le ocurra cualquier cosa... Sí, yo estoy mirando el chat, si alguien se le puede preguntar. ¿Tú sabes a cuánto sale el metro cuadrado de fábrica pintado con epoxi por un profesional, digamos? No sé, no sabría decirte el cálculo ese, pero hay mucha diferencia, mucha. Ya, a ver, nosotros... Mira, en la nueva fábrica, la parte de producción
tiene algo más de 150 metros, la parte donde están las ollas y tal. Entonces, esa parte sí que te puedo decir más o menos que nos cobraban entre 2.000 y 3.000 euros, dependiendo de dónde fuésemos, por hacernos el suelo en epoxi. Vale, o sea, 20 euros el metro cuadrado, aproximadamente. Por ahí puede rondar. Y luego un bote de pintura epoxi comprada por ti, más los rodillos y tal. O sea, un bote pues a lo mejor te cuesta unos 100 euros y a lo mejor necesitas un par de botes medianos. La epoxi no la suelen vender en botes de estos grandes. Pero vamos, que para que te hagas una idea, nosotros a lo mejor nos gastamos 300 euros. Ya. O sea, que es mucha, la diferencia es mucha. Sí. Normalmente tienes que tener en cuenta que hagas lo que hagas, la mano de obra va a valer siempre bastante más que todo lo que necesites. Da igual lo que sea, siempre es así. Y te iba a preguntar también, ¿os fue muy difícil o sea, tuviste, a ver, yo he hecho mis arreglos en casa también y con, yo qué sé, pues con masilla de esta niveladora, de cemento y tal y cual. Y para eso no sé, yo sí que considero que hay que tener un poco de mano, ¿sabes? No sé si la resina es más fácil o si tuvisteis que hacer pruebas antes o si... Nosotros nos la jugamos, pero vimos vídeos en YouTube y tal. Nosotros, la verdad, con la resina no hemos tenido problemas. Es bastante fácil. Es como pintar una pared con rodillo. O sea, al final es como una pintura que además es autonivelante y tal. O sea, que si tú tiraras el bote al suelo, eso se repartiría y tal, pero al final lo puedes pintar con un rodillo y dar varias tapas finitas y ya está. O sea que no, es muy fácil. Lo de la pintura pues sí, es muy fácil. Vale, y luego hablando del tema del arco congelador o refrigerante, ¿no tuvisteis en plan de pensasteis, joder, subo aquí, porque cuántos fermentadores entraban ahí? ¿Los dos? Ahí entraban los dos fermentadores de 200 litros justo. Claro, y no pensasteis, ostras, esto lo voy a cargar con 400 kilos, ¿resistirá, no resistirá? Le pusimos como un refuerzo con tablones de madera muy gordos en la parte de abajo. Ah, vale. Sí, vale. Sí que pensamos un poco en eso, porque claro, era mucho peso sobre poca superficie. Vale, pero sí que estuvisteis mirando eso en el fabricante, un poco lo que decía, la carga máxima que aguantaba el bicho y cosas así, y sí que os valía, o también ahí arriesgasteis un poco... No, arriesgamos. Vale. Bueno, oye, que no arriesga no gana. Hemos arriesgado, la verdad. Que no arriesga no gana. Mira, sí, eso te iba a preguntar, sí. ¿Dices bueno fermentar hidromiel usando fermentadores de plástico? Por falta de recursos es lo más cercano que puedo obtener. Bueno, aquí viene un poco lo que estábamos hablando de que no es lo mismo hacerlo en casa que hacerlo a nivel industrial. Para empezar a hacer hidromiel, en mi opinión, no pasa nada por hacerlo en fermentadores de plástico. Bueno, para empezar, fermentadores de plástico a nivel grande ya es difícil encontrarlo. Normalmente los fermentadores de plástico son para pequeños lotes. Lo mejor a escala pequeña yo creo que son las damajuanas de cristal. Si te vas a poner, el cristal es un material que es muy muy liso, no es poroso y entonces para la precipitación de levaduras y demás va muy bien. El plástico, una de las cosas que tiene, por un lado es la temperatura, que ojo a qué temperatura metes el mosto y si el plástico está preparado para aguantar las temperaturas y demás. Y luego también la transmisión de temperatura es muy lenta. O sea que si tú tienes imagínate que tú pretendes controlar la temperatura de tu fermentador metiéndolo en un arcón como eso. El aire transmite la temperatura muy lenta, pero es que el plástico también transmite la temperatura muy lenta. Entonces, dependiendo de qué levadura uses y de qué tipo de hidromiel estés haciendo, al principio de la fermentación se producen picos de actividad muy grandes y el fermentador genera mucho calor, o sea, porque las levaduras cuando fermentan generan mucho calor. Entonces, como el plástico transmite tan mala temperatura, aunque tú tengas el fermentador en una cámara a 20 grados, porque tú quieras fermentar a 20 grados, de la propia actividad de la levadura puede ser que durante los primeros días, que además son los más importantes, la temperatura se te suba a 25 grados o a 27. Puede pasar, y que toques el fermentador y que te dé la sensación de que está caliente, porque a nosotros nos ha pasado. Y cuando subes de escala y pasas a 500 litros, por ejemplo, ese efecto es mucho más bestia. O sea, que cuando tienes 500 litros fermentando...
Yo me encontré en fábricas de eso, que tienen 150 200 litros de fermentadores de plástico. Y sí que es cierto que, bueno, y cada uno se apaña. A lo mejor en vez de intentar refrigerar por fuera, lo hacen por dentro. Te meten ahí un... Pero claro, en ese caso se llama conveniente refrigerar por dentro. Pero eso tiene otros inconvenientes. Tiene otros inconvenientes de contaminaciones o de dificultad para precipitar, porque al final toda la circuitería, bueno, no circuitería, pero vamos, todo lo que son los tubos, pues se va a quedar la levadura justo encima de cada uno de las espiras, ¿no? Si utilizas un lazo de plástico, o sea, cada cosa tiene su... Pero yo sí que he visto gente que fermenta en plástico, pero yo creo que no más de 150 litros, 200... Correcto, sí. Yo creo que más ya es... Hoy vamos a decir muchas cosas que al final también hay que aplicar un poco el sentido común y que tienes que saber cómo es tu proceso, cuál es tu tamaño, y no es lo mismo hacerlo para una cosa que para otra. Para empezar, unos fermentadores de plástico no le veo problema, la verdad. O sea, yo si tuviera que probar... Ahora, de ahí a llevarlo a escala comercial, pues es complicado en plástico, la verdad. Porque más que nada, porque para irte a escala comercial y distribuirla y venderla necesitas un volumen de trabajo que con el plástico pues es difícil. Aparte de los riesgos que conlleva. Pues si quieres comentarnos más, has hablado de refrigeración, del suelo... ¿Quieres comentar alguna cosa más de tu antigua fábrica? Bueno, básicamente eso, que hay que tener en cuenta que para arrancar no necesitas tener una pedazo de fábrica. Al final cada cosa tiene su tiempo y una primera prueba puede ser esa, y a veces te frena un poco el miedo, pero no necesitas nada para montarte un pequeño local y empezar a hacer algo, al menos probar y demostrar, yo qué sé, ya sea a alguien que tenga que invertir dinero en ti, a un banco y tal, mira, oye, soy capaz de hacer esto, porque no es lo mismo decirle que estás haciendo eso que estés haciéndolo en tu casa, a ver cómo haces que la gente confíe en ti. No sé, poco más. Ahora sí, eso pasaré dentro de la fábrica y os voy enseñando. Otro detalle, por ejemplo, para que me voy a poner aquí en el ordenador también, nos hicimos también la embotelladora. Una embotelladora súper básica isobárica, porque nosotros queríamos trabajar con producto gasificado y ya gasificado desde el fermentador, y entonces nos hicimos, a ver, voy a dar la vuelta a la cámara. El primer prototipo de embotelladora que hicimos es literalmente hecho, o sea, con herramientas con tuberías que podrías encontrar en un Leroy Merlin o cosas de esas, ¿sabes? O en cualquier ferretería especializada en temas de neumática y tal. Nos hicimos nosotros la embotelladora, que funcionaba perfectamente, ¿eh? O sea, lo que pasa es que para construírtela tú sí que tienes que tener, creo que, unos mínimos de conocimientos y demás que tampoco son tan fáciles de tener. Si no tienes, yo soy ingeniero químico y la carrera no me ha enseñado a hacer hidromiel, pero sí me ha enseñado bastante de entender cómo funcionan las maquinarias y los procesos industriales. Ahora veremos también un par de consejos porque ahora tenemos otra embotelladora hecha, que también la hemos hecho nosotros, pero bueno, está hecha un poquito, no es tan manual, o sea, no la hemos hecho nosotros de cero. Y ahora la veis y es bastante fácil de hacerla, es más fácil que esa incluso. Y es de 6 caños. Muy bien, pues nada, cuando quieras pues nos comentas un poco pues el equipo o sea, porque tú la embotelladora, la antigua ya no la usas, ¿verdad? La vieja. No, ni siquiera la conservamos, así somos, nos faltaban piezas y la destruimos, ya solo por añoranza, podríamos haberla guardado. Sí, pero hay que reutilizar. Sí, pues nada, si nos quieres ir enseñando ahora tu actual nave y comentándonos un poco, pues yo qué sé, los equipos que tienes. Sí, a ver, para empezar nosotros, bueno, tenemos la zona esta de catas, pero bueno, esto no viene mucho a cuento. Tenemos una zona pues para que la gente venga y haga las catas y demás. Luego tenemos una zona de almacenamiento, materias primas, miel, botellas y tal. Y luego por último tenemos ya la zona de producción donde me voy a quedar por aquí. Una cosa importante, ya para empezar, es que
A Sanidad le suele gustar bastante que todo lo que sean sistemas productivos, fermentadores y demás estén separados del resto de fábrica. No es imprescindible porque yo he visto muchas fábricas que no lo tienen así, pero nosotros sí lo tenemos separado y sé que a Sanidad le gusta bastante, porque a ver cómo compatibilizas bien hecho que tú estés un día produciendo con los cacharros abiertos y tal, y al mismo tiempo tengas el portón abierto porque te estén descargando un palé y demás. Entonces, claro, eso ahí en teoría, pues las corrientes de aire y tal te pueden estar metiendo otras levaduras, te pueden estar metiendo cualquier contaminación dentro de los depósitos, y le gusta que esté separado. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Además, el hecho de tenerlo separado también te ayuda. Bueno, como veis, esta parte de la nave también está con todo el suelo hecho con epoxi y demás. Y claro, solo he tenido que hacer con epoxi esta parte de la nave, que es donde están los fermentadores y tal. Si no lo aíslas, muy seguramente te toque meter sistemas de desagüe y epoxi por mucha más zona de la fábrica. De esta manera, bueno, yo tengo esto aislado, esta es la zona que tengo que tener así, la zona de almacén no hace falta. Vale, entonces, bueno, ¿quieres que resolvamos alguna duda o algo antes de empezar o voy avanzando? Vale, mira, me dice, me quiero cambiar a acero, pero estoy considerando fermentadores de vino, porque en grandes tamaños son más baratos que los cónicos, pero me deja con duda cómo sacar el hidromiel. O sea, yo me imagino que cuando dice fermentadores de vino, creo que se refiere a que son de fondo plano. Sí. Ahora eso no lo digo ahora porque cuando vayamos a la parte de fermentación y los fermentadores lo vamos a explicar. Y luego te van a preguntar también sobre clarificación. No sé si vosotros clarificáis. Sí. Vale, sí. Vale. Pues luego cuando vayas a esa parte, si quieres lo vemos. Vale, pues entonces, cuando empieza ya si quieres porque bueno, vosotros tenéis también una olla, un equipo de producción de agua caliente, imagino, si quieres, que es lo más por donde se empieza todo, ¿no? Bueno, voy a empezar antes de nada por el tema del tratamiento de agua, ¿vale? Muy bien, me parece bien. Dependiendo de en qué zona vivas de España, nosotros somos de Alicante, el tema del agua está jodido por aquí, porque es agua muy dura y no es bueno para producir hidromiel, no es lo óptimo, que es lo que hablamos siempre, todo depende de tu escala, que quieres empezar a hacer pruebas y tal, no te rayes por el agua, hierve el agua y quita el cloro y tal, pero no pasa nada. Pero claro, si quieres hacerlo a escala industrial y bien hecho, pues lo suyo sería que si vives en una zona como esta, pienses que algo hay que hacer con el agua antes de utilizarla para producción. Si vives, sin embargo, en la zona norte, meseta y demás, puedes utilizar perfectamente la del agua de res sin tratar, porque es válida, pero eso sí habría que quitarle el cloro, eso es importante. Entonces nosotros, el tema de los filtros, ahí viene un poco la primera maquinaria. Hay filtros de ósmosis, nosotros le hacemos ósmosis inversa, filtros de ósmosis industriales y valen un pastizal. Bueno, un pastizal, pues a lo mejor te tienes que gastar 3.000 euros en los sistemas de ósmosis para hacerte el agua a una velocidad que tú digas, voy a fabricar, y eso te proporcione el agua a la velocidad que tú necesitas. Pero nosotros no tenemos eso, nosotros tenemos unos que son poco más que un sistema de ósmosis de casa, de los que podrías tener en casa, de los más potentes dentro de lo que sería eso, pero es eso. ¿Por qué? Porque yo me puse a echar cuenta por lo que ponían las especificaciones técnicas de eso, y te dice que te proporciona X litros por hora. Y yo he hecho cuentas y digo, bueno, pues si yo dejo el depósito llenando la noche de antes, cuando vaya a fabricar ya tengo los 500 litros. Entonces nosotros utilizamos eso. Sí que es verdad que tienes que controlar, porque de vez en cuando se empiezan a saturar, baja mucho el rendimiento, pero te das cuenta, porque lo que normalmente en una noche se llenaba, de repente tarda más. Y eso es porque los filtros se están saturando y tienes que cambiarlos, pero no es una cosa cara. Le cambias los filtros y ya está. ¿Nos lo quieres enseñar? Para que... Sí, vamos. Sí, pero que no es nada. O sea, si son los típicos filtros que podrías tener en casa de 5 etapas, son sistemas de 5 etapas que se llaman. Al final lo más importante es que tiene una resina tienen un sistema que es como una membrana de resina para eliminar los iones, el exceso de concentración de iones,
Y luego la otra cosa más importante que tiene, aparte de un filtro de sedimentos, es un filtro de carbón activo que elimina el cloro, se supone que lo deja ya sin cloro, y además también puede eliminar hasta patógenos y cosas así. Entonces, una cosa que sí que hay que tener en cuenta es que tú el agua pasada por un sistema de tratamiento no la puedes almacenar. Al menos no la puedes almacenar tal cual, porque en el momento la tienes filtrada, le has quitado la protección del cloro y ya es completamente susceptible de que crezcan hongos, microorganismos, bacterias y demás, ¿vale? Entonces, tienes que utilizarla conforme la preparas, la utilizas. Y si pretendes almacenarla, a Sanidad no le va a gustar, pero siempre y cuando tengas un plan para ello y esté especificado que tú, cuando la almacenas, cada X días le agregas X gramos de... hay veces que le agregan pues, algún componente oxigenado o incluso metabisulfito y demás. Se le pueden agregar ciertas cosas para asegurar que ese agua va a estar perfectamente válida para la producción. Una pregunta, todo el tema de mangueras, por ejemplo, ¿qué tipo de mangueras utilizáis? ¿O qué tipo de... ¿Hay alguna especificación? ¿Silicona? ¿Qué tipo de material? Nosotros cuando empezamos, una cosa absurda es el tema de la racorería, las roscas, y no tienes ni idea, no sabes ni qué significan los números que acompañan a las roscas cuando vas a pedir una olla o vas a pedir todo el tema de valvulería y demás. Básicamente, la gente tiene que saber que lo que más se utiliza, los sistemas generalizados en España de roscas son roscas gas, que se llaman roscas gas, ¿vale? Que también la vais a ver escritas como BST. Y el otro tipo, de rosca que se suele utilizar en la industria es la rosca NW, que son las que vais a ver escritas como rosca DIN 30 o DIN 25. Entonces, para que os hagáis una idea, tengo por aquí una. Estas son las típicos enganches que cuando el fermentador pues lo conecta directamente con la mano. Y eso es muy importante, porque nosotros cuando empezamos con un tipo de roscas y tal, que necesitábamos siempre una llave para estar apretándole al fermentador. Y eso es insufrible. O sea, lo suyo es que tú con una mano seas capaz de estar... A ver si le doy la vuelta a esto para que veáis más o menos cómo va. Pero que con una mano tú pones esto aquí y solo girando con la mano eres capaz de enroscar esto aquí y no necesitas apretarlo a mucha presión. Espérate que lo consiga, que con el móvil en la mano. No sé, ¿sí? Ha habido siempre en los directos. Lo estaba haciendo con la izquierda y la izquierda yo para mí es como si fuera un muñón. Pero bueno, que simplemente con la mano lo enroscas y se queda bien y no fuga y demás. Y luego se suelta igual de fácil. Simplemente con la mano lo puedes desenroscar. Problema que tiene este... Bueno, este es... La NW esta es la que es oficialmente apta para uso alimentario industrial. ¿Por qué? Porque en ningún momento de todas las conducciones el líquido va a pasar por ninguna rosca. Es todo completamente liso. Está hecho para que no hayan orificios, no hayan roscas y entonces no hay huecos donde se pongan las bacterias que se pueden posar y quedar ahí metidas en algún recoveco. Entonces, tenemos roscas gas y roscas de estas de alimentación. Las roscas gas, siempre y cuando sean de acero inoxidable, cuando estás empezando, ya me extrañaría que nadie de Sanidad te vaya a poner pegas por utilizar eso. A nosotros no nos lo han dicho. Y nosotros hemos empezado siempre con ese tipo de rosca, que es la rosca que suele venir con las bombas estándar que compras y demás. Quiere decir que va en plan de media pulgada, 3/4 de pulgada, exacto. 1 pulgada... Esas son las que van por pulgadas. 1 pulgada, 3/4. Lo normal es usar de 3/4 o de 1 pulgada. ¿Vale? Esas roscas... son infinitamente más baratas que las otras. O sea, para que te hagas una idea, una válvula... A ver si tengo alguna por aquí. Esto es una válvula con el sistema este de DIN 32. Esto es una DIN 32. Una válvula solo puede valer más de 100 euros. 100, 120 euros. Y si tienes que hacerte toda la fábrica de racorería de eso... haces cuentas y a lo mejor te gastas 2.000 euros solo en válvulas y demás.
Entonces nosotros empezamos con el otro tipo de rosca. Sí. Problema, que el otro tipo de rosca, nadie sabe que existe un sistema que también se puede enroscar y desenroscar a mano. Entonces la gente se compra las roscas de 3/4 normales y demás, pero eso es un coñazo porque tienes que estar con las llaves y demás. Pero existe una cosa que es esto. Esto se llama unión de 3 piezas, ¿vale? Y esto mola mucho, porque aun siendo, todo esto es rosca gas, ¿vale? Esto es una 3/4. Esto es una rosca que si tú le pones una parte de esas en la manguera, es que con una mano no sé si voy a poder con el móvil. Pero si tú le pones, esto se divide en dos. Entonces, una de estas partes es esto, es lo que va en la manguera. Y la otra parte es esto. Y esto es lo que va en el fermentador. Y se puede apretar exactamente como lo otro, con una mano y demás, y no necesitas ninguna válvula. A ver, yo utilicé... Dime. Que no me acuerdo cómo se llamaban, pero son unas que vienen como con 2 arandelitas para hacer fuerza. Ese es el sistema Camlock. Eso se llama Camlock. Lo que pasa es que ese sistema tiene diámetros normalmente muy pequeños. Cuesta encontrarlos para... Sí, los míos eran, yo creo que los míos eran de media pulgada, 3/4 como mucho. Exacto, llega hasta yo ahí. Creo que sí. Pero si quieres pasar a manguerotas de estas más gordas, es difícil encontrar ese sistema y aparte, a medida que subes de rosca y de tamaño, se vuelve mucho más caro todo. O sea, se vuelve muchísimo más caro. Sin embargo, el sistema siempre que sea de acero inoxidable, lo del enlace de 3 piezas ese, es perfectamente válido. Y de lo que comentabas de las mangueras, lo que sí que es importante es que tengas en cuenta, bueno, primero que sean sanitarias, evidentemente. Normalmente son de goma o de silicona. Y lo que sí que es muy importante es que tengas en cuenta a qué temperaturas trabajas, y si tienes un sistema de cocción y tal que supere los 90 grados, tienes que comprar mangueras que aguanten eso. Mira, yo como experiencia personal te diré que sí, estuve buscando un montón de tiempo mangueras. Al final las que me compré eran de, silicona alimentaria con remallado, que lo que hacía era que al darle calor, o sea, aguantan el calor, pero que al darle calor, que no se... o frío, digamos que que no sé cómo se dice, no fueran muchísimo más elásticas, ¿sabes? O que no se doblasen, porque a veces pasa líquido muy caliente y una cosa que es un bucle, de repente por el calor, sí, exactamente, por el calor pierde la consistencia y se crean cuellos, o sea, se crean ángulos, en lugar de ser un... Entonces lo del remallado, la verdad es que cuando empezamos a trabajar con eso no... O sea, ya te digo, escala pequeñito, o sea, mangueras de... Pero por ejemplo, yendo ya un poco también al grano con ese tipo de cosas, es que te merece la pena. Yo, por ejemplo, manguera, ahora sí que tenemos manguera buena de esta de temperatura, que tiene varias capas y tal, pero es cara, es una manguera cara. Pero sí que es una cosa en la que para empezar yo compraría la de silicona con remallado, que es bastante más barata y vale perfectamente. O sea, es que a no ser que tengas una producción muy alta y le des mucha caña en las mangueras y mucha temperatura, no te merece la pena comprarte lo otro. Si quieres continuar... Sí, luego eso, si alguna persona tiene alguna duda del tema de las rojas o lo que sea, pues ya lo va a comentar. De roscas no han comentado nada. Lo que sí que, yo desde mi perspectiva de novato, cuando empezamos a trabajar con acero inoxidable, es un poco lo que dices tú. O sea, vas a la ferretería y nosotros, o sea, las 2 o 3 primeras veces que fuimos y que compramos cosas, fue para empalmar cositas y decir, vale, no nos sirve, ¿sabes? En plan de, pues probamos sistemas un poco raros, de estos con los que se enchufan las mangueras de riego, pero a nivel sanitario, o sea, de estos que... claro, pero yo qué sé, pues de repente descubres a lo mejor que la manguera que has comprado es 1 milímetro más pequeña porque está en otro, o sea, no va por pulgadas, sino que va por milímetros, y entonces tu manguera de 13 milímetros no es exactamente de media pulgada y no te entra, tienes que andar ahí
haciendo el indio, o sea, es un tema que a todo el mundo le da pereza y nadie tiene en cuenta. O sea, tú cuando vas a montar una fábrica, estoy seguro de que en lo último que va a pensar la gente cuando se ponga a montar la fábrica es en el tema de las válvulas, las mangueras y tal. Y es una cosa que, bueno, pues nadie nos molestamos en informarnos antes de dar el paso. Y a veces, pues eso, te lleva muchos dolores de cabeza porque no sabes por qué esto no funciona o no engancha o no sabes de dónde sacar una cosa u otra. Entonces, pues sí, es un tema. Y aparte que es pasta, ¿eh? O sea, cuando te metes en acero inoxidable, es pasta. Es pasta. A nosotros ya te digo que, pues no sé lo que nos costaba. Porque había otro sistema, a ver si me acuerdo cuál era, que no era el Camlock, que era como digamos, el estándar. Que era también de conectar y de sacar sin tener que andar girando nada. Vamos, es que no me voy a acordar porque hace tiempo. Sin girar directamente, que haga clic. Sí, eso es. Había otro pero que era el doble de caro. Y ya te digo que el Camlock compramos cuatro válvulas y 4 válvulas 120 euros. Sí, el otro pues se ponía en 250 y eran válvulas pequeñas, sí, válvulas pequeñas. De media pulgada, sí, si te vas a más grande valen una pasta. Luego voy a ver si lo encuentro, que tengo aquí el ordenador abierto también y ya lo mencionaré. Pero vamos, pasta, que lo preguntan por ahí. Sí, sí, son cosas caras. Luego, a ver, al final te acabas enterando, ¿no? Pero al principio es mucho de, no sé, de comprar cositas, ir probando, ir montando cosas y decir, joder, esto no pega. Voy a intentar buscarlo. Si quieres tú ir adelantando con... Sí, voy a seguir con el tema de, bueno, cocción, como lo quieras llamar, la parte de las ollas. Este ya es un tema que también genera cierto debate entre los hidromieleros y volvemos un poco a la escala. Yo entiendo que en mucha gente pues diga lo de no hervir o lo de tal, que ellos directamente mezclan la miel con el agua y a fermentar y tal. Entonces, eso es muy bonito y está muy bien, pero cuando tienes una fábrica que produce pues X litros y claro, es que solo un lote de 500 litros o de 1000 litros, si se te echa a perder por casualidad, es que a lo mejor estás perdiendo 3.000 euros. O sea, es que es una barbaridad lo que pierdes si se te va un lote a tomar por saco. Entonces, todo depende de cuánto riesgo quieras correr. Yo, desde luego, sí que recomendaría siempre, por lo menos, hervir el agua, o sea, estar hirviendo el agua y que la miel la añadas en caliente y alcance durante un tiempo al menos 60 grados para que pasteurice cualquier cosa. Es lo que digo, sé que esto genera mucho debate y la gente dirá que eso es un sacrilegio y demás, y también dirán que ellos nunca han tenido un problema, pero es que el día que tengas un problema sabes que directamente pues estás perdiendo 3.000 euros, 4.000 euros, no lo sé. Entonces, quien esté dispuesto a asumir el riesgo, pues que no hierva ni nada, pero como empresario y a cierta escala, pues empiezas a tener que tomar ciertas decisiones. Entonces, nosotros tenemos un sistema, a ver, voy a poner la vuelta a la cámara. Tenemos unas ollas de 500 litros, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos dos porque una la utilizamos de cuba filtro, ¿vale? Entonces, esta es una olla de 500 litros con agitación, con sistema de Whirlpool y demás, con descarga total. Y se calienta con unos fogones, estos de aquí, que son muy potentes, muy potentes. Y bueno, que para 500 litros... Bueno, aquí una cosa importante... si pretendes calentar 500 litros de agua, tienes que tener en cuenta que eso cuesta un huevo. O sea, que no es como ponerte en tu casa, para que veáis ya lo que falta. Aquí es una cuba que también tiene como un filtro en el fondo, pues si le echas flores, hierbas, lo que le quieras echar y quieres filtrarlo antes de pasar al depósito, pues ya lo tendrías. Entonces... una cosa importante a tener en cuenta es que ¿cómo vas a calentar ese agua? Porque tú no tienes 3 días para estar calentando agua. La energía, o sea, la electricidad con resistencias es lo más rápido, digamos, y eficiente, de manera, o sea, a nivel físico es lo más eficiente,
pero el consumo eléctrico es increíble y es carísimo. Entonces, para 500 litros existen ollas que van a electricidad, pero yo no lo recomiendo, porque, o sea, si no os imagináis las facturas de luz que pagamos nosotros solo por la refrigeración a esta escala, si le metemos también calentamiento de agua con resistencias, es que se te va muchísimo de las manos. Entonces, hasta, te diría, 100, 200 litros, quizá podrías plantearte meterle el tema de las resistencias. De ahí en adelante, no. Y luego, con el fuego por bajo como lo tenemos nosotros, te digo lo mismo. Hasta 500 litros yo creo que te vale este sistema con fuego por bajo. De ahí en adelante, ni siquiera te vale eso. Una olla de 1000 litros o de 2000 litros, calentarla a fuego, no hay potencia suficiente, porque solo por velocidad de transmisión de temperatura no lo calientas. Entonces, ya, las ollas de 1000 o de 2000 litros normalmente son ollas que ya van encamisadas y circula vapor caliente alrededor. Sí. Entonces, pero eso serán muchísimo más caras. Muchísimo, pero muchísimo más caras. O sea, estamos hablando de un sistema como el que tenemos nosotros, que lo diseñamos nosotros y se lo dimos tal cual diseñado, los planos y tal, a una persona que tiene un negocio de inoxidable, hace depósitos, hace lo que sea en acero inoxidable, y nos lo hizo. Un sistema así a lo mejor te puede salir 5.000 euros, cosas así. Pero si te vas a una olla de estas hechas y tal, es que te puedes ir perfectamente a 20.000 euros, 30.000 euros. O sea, cambia muchísimo. Pero por eso creo que una cifra clave para empezar un negocio de este tipo son 500 litros. O sea, lotes de 500 litros, porque de ahí para arriba se complica todo muchísimo. Entonces, lo que estábamos diciendo, tenemos las ollas, nosotros metemos el agua aquí, ponemos a hervir el agua y una vez esté hirviendo el agua, apagamos fuego, echamos miel, controlamos la temperatura y lo más rápido posible lo enfriamos. Eso es lo importante, o sea, lo que no puedes hacer es echar la miel y mantenerla caliente hasta que enfríe, porque de nuevo la escala es muy importante y tú en tu casa haces una olla y eso enfría relativamente rápido metiéndolo en agua o demás, pero tú no puedes hacer 500 litros sin tener un sistema de refrigeración que le baje la temperatura rápido, porque puedes estar 2 días esperando a que eso baje de temperatura. Y en ese periodo de tiempo, cuando baja de 60, 70 grados, hasta que alcanza la temperatura de fermentación, hay otras bacterias que sí que crecen y que te pueden estropear el producto. O sea, cuando está a 30 grados, si lo mantienes mucho tiempo a esa temperatura, teniendo miel y teniendo agua y demás, se te va a estropear seguro. O sea, tienes que intentar enfriarlo lo más rápido posible. Para enfriarlo, nosotros tenemos intercambiadores de placas, que esto también es otro tema. A ver. Mira, aquí tenemos un intercambiador de placas, que es esto, desmontable. Que las placas desmontadas, es que casualmente tengo uno desmontado más grande, que tiene las placas que se desmontan para limpiarlas y demás. A la gente le da miedo este tipo de cosas, de comprar una cacharrería y desmontarla y tal, pero es que no es nada. O sea, es que es ponerte, es quitarle las roscas, sacarlo, limpiarlo y demás. Entonces, estos trastos, uno como este, te puede costar perfectamente 1.400 euros, 1.500 euros. Nosotros compramos esto por 150 en Wallapop. Entonces, estaba hecho polvo, pero al final era pues guarrería y demás, que estaba pues que lo habían estado utilizando en vez de tú a saber qué, en algún sistema de calentamiento y demás. Lo desmonté entero, lo limpié perfectamente y lo volví a montar. O sea, lo pinté con pintura de poliuretano para que sea también apto y demás, y lo volví a montar. Y entonces se me queda un intercambiador nuevo, bien pues nada. Claro, luego, por ejemplo, el otro más grande estaba tan hecho polvo que directamente le tuve que comprar las placas, pero es que venden repuestos para todo esto que te sale infinitamente más barato que comprar el intercambiador como tal. Ya. Entonces, con este cacharro es muy importante porque conforme añadimos la miel, lo pasamos al fermentador a través del intercambiador de calor y lo enfrías. O sea, le bajas la temperatura de 70-80 grados a directamente temperatura de fermentación, a 20 grados, en nada, en media hora. Mira, si te parece, si me permites, voy a enseñar un momento lo que hablaba de los conectores rápidos. Sí. Así lo ves tú también, que lo he encontrado en internet. Mira. Pero eso es para gas.
O sea, en principio, vamos, yo los que busqué servían acero inoxidable, creo que este es acero 304 y vamos, esto me lo recomendó un cervecero, como lo más de lo más, en el sentido de... Claro, es muy cómodo, pero aparte de que es caro, eso normalmente se utiliza para neumática. Eso son piezas que se utilizan para neumática. Que de hecho tengo de eso, pero ya te digo, para neumática, para toda la parte del gas. Pero habría algún inconveniente ya, pregunta mía personal. ¿Qué inconveniente podría haber utilizarlo en vez de con aire con líquidos? Es que yo no sé si eso es apto como tal para alimentación, porque al final todo depende de que deje el más mínimo hueco la unión, porque eso sí que lo desconozco. Yo sé que el que está autorizado para alimentación son sí. X, y sé por qué son, y es por eso, porque si tú ves el tubo, es que no sé si lo vais a poder ver, pero que sí, si tú entiendo lo que me dices, sí. Si tú ves el tubo, hay uniones, pero es completamente liso. O sea, tú hacer la unión y es completamente liso. Y tiene que cumplirse eso. Si no, no es válido. Pero también te digo que estas que utilizo yo, aparte de esas, tampoco se supone que es válido, pero no te dicen nada, a no ser que estés ya a una escala que sea otro nivel. Lo que sí que es verdad es que tienes que llevar mucho cuidado si utilizas eso. O sea, a mí, por utilizar eso, que sí que son roscas, que sí que son uniones y que se puede meter por ahí el líquido, me toca cada 2 meses o así desmontar las roscas y meterlas en ácido y demás y darles una buena lavada. Desde luego, claro. Eso es impepinable. Pero bueno, merece la pena. A mí yo lo que vi es, digamos, cuando ves cuando vas a comprar a lo mejor de proveedores que quieren justificar a lo mejor su precio por lo que estamos hablando de, yo que sé, el acero, el 304, el 316, el que sea, y en plan de preparado para líquidos y tal, pues te comentan eso específicamente, o sea, hacen diseños específicos para que no haya ningún tipo de resquicio y que sea lo más limpio posible, y que es que había varios tipos incluso de grifería. Pues algunos van con bola, ¿no? Que es una bola que se abre, que se cierra. Otros van con como con una pasarelita que es como una lámina que se... O de bola, ¿no? Sí, entonces de mariposa o de bola. Sí, entonces pues digamos que desde el punto de vista sanitario todo eso está estudiadísimo, ¿no? O sea, cuál es el mejor, cuál es el que deja más que tiene menos, como tú dices, huecos, ¿no? Y preguntan por aquí el Triclamp. ¿Por qué no usar Triclamp? Yo lo usaba en la fábrica en la que fabricaba. ¿Es ese que también se llama Barcelona, puede ser? ¿Cómo es el no lo sé. Esas que son las típicas de las bocas de bomberos y demás. No sé si son de las bocas de bomberos. O sea, yo lo que sé es que lo que sí que es cierto es que no puedes hacer lo que, como tú dices, de engancharla con una mano, porque viene con una llave que se cierra así sobre son dos. Esas. Las clamps son las que tienen 2 anillitas y se bajan. Eso es. No, esas son válidas, esas sí valen. Pero el problema es que esas cuesta encontrarlas de un tamaño grande, y si las encuentras también son caras. O sea, al final todo lo que sea acero inoxidable y alimentario y demás es carísimo. O sea, y es increíble la cantidad de dinero que hay de irte de una rosca de 3/4 o de un grosor de manguera de 20 milímetros a pasar de los 30-40 milímetros de bocas y de todo. Los precios se disparan. Las válvulas son mucho más grandes, mucho más caras. Yo solo compré una vez en mi vida pues una de estas, y la verdad es que me puse a buscar, tío, en AliExpress, un proveedor de estos de China. No sé si vosotros soléis utilizar proveedores nacionales o... No, a ver, nosotros nunca hemos... O sea, sí que sé que existen y hemos buscado alguna vez por ahí. El problema es que hay veces que te piden a veces no siempre, que lo ves muy barato, pero luego ves el gasto de envío y es una barbaridad. Entonces, a mí me salió bien, pero vamos, que puede no ser el caso de todos, ni todas las roscas que tengas, ni... No, por aquí hay proveedores que más o menos están bien de precio. Si alguna vez alguno me pregunta por privado lo que sea, yo le digo. Yo tengo unos cuantos que se dedican a eso y están bastante bien de precio. Evidentemente en China pues lo puedes comprar más barato. Lo que pasa es que normalmente te piden un pedido mínimo bastante grande para que te compense con los gastos de envío. Sobre todo, ya te digo, a medida que crece la escala de que te vas a tamaños más anchos, todo se vuelve más difícil. Muy bien, pues nada, seguimos con el tema.
a ver, volviendo eso a lo de las ollas, por ejemplo, estas ollas que habéis visto que tenemos, nosotros no empezamos con esa. Entonces, uno de los consejos que puedo dar es que no es necesario tener unas ollas tan grandes o tan eso para empezar. Nosotros teníamos una olla mucho más pequeña y hacíamos exactamente lo mismo, pero era una olla de 200 y pico litros, pero teníamos los fermentadores de 500. Entonces lo que pasa es que tenía que hacerlo en 2 tandas. ¿Qué pasa? Que eso conlleva a que para poner un lote te tienes que pegar, si tienes que esperar a que se caliente el agua, que enfríe y que tal y que cual, pues te tienes que pegar igual 12, 14 horas de trabajo para poner un lote. Pero si estás dispuesto a asumir eso, ahí es una de las cosas en las que sí que digo que te puedes ahorrar dinero. Nosotros hemos empezado a meter esto ahora, porque es lo que te digo, si tienes que hacer 2, 3 lotes a la semana, es inviable si te vas a pegar 14 horas de trabajo para poner un lote, sobre todo porque tener una fábrica de hidromiel al final 50% del tiempo como máximo debería ser fabricar hidromiel, el resto es otra cosa, si no, no te va a funcionar esto, o sea, tú tienes que hacer otras cosas. Y si tienes un sistema que tienes que estar todo el día produciendo y no te permite tiempo para otras cosas, pues es complicado. Pero si estás dispuesto, nosotros sobre todo que éramos 3 socios y yo me podía dedicar más a la producción y los otros a hacer otras cosas, si estás dispuesto a echarle horas, una de las cosas donde te puedes ahorrar dinero es en el tema ollas. O sea, comprarte una que sea la mitad del tamaño de tus fermentadores, porque a veces que piensas en el precio de las ollas, pero no es solo el precio de las ollas, es el precio de la olla, es el precio del fogón, es el precio del intercambiador de calor, que como lo hagas todo a escala, hay mucha diferencia de precio de comprarte una olla de 200 litros a una de 500. Y los sistemas de limpieza igual, o sea, nosotros si veis tenemos aquí un sistema CID, que esto, si vais a montar una fábrica tiene que ser vuestro mejor amigo. O sea, es una bola que tira chorros a presión en todas direcciones y limpia tanto la olla esta como los fermentadores. Los fermentadores tienen también la bola dentro. Si no tienes eso, pues evidentemente te toca limpiar completamente a mano los fermentadores, metiéndote ahí dentro o con un chorro a presión y tal. Pero es una cosa en la que digo que puedes ahorrar dinero. O sea, si te lo puedes ahorrar. Si estás dispuesto a echarle horas ahí, te lo puedes ahorrar, claro que sí. No es práctico, pero yo lo hice en su momento. Así que hay cosas que no te puedes ahorrar dinero en estos días. Vale. Pregunta si esa bola está estática. Esta en concreto sí. Si quieres ir a ver, lo mejor sería que no. Hay unas que venden que además... que se mueven. Eso es lo mejor, porque ahí no te queda ni un hueco solo. Lo que pasa es que en las ollas, eso sobre todo para los fermentadores enormes, porque por ejemplo nosotros tenemos fermentadores de 500 litros. En los fermentadores de 500 litros todavía con unas escaleras los puedes abrir por arriba y ver si se ha limpiado todo bien y tal, y si hay cualquier cosa pues lo puedes limpiar. Pero si tienes un fermentador de 1500 litros, de 2000 litros, que son ya enormes, es que ahí ya no puedes estar subiéndote a ver si está limpio, te tienes que asegurar de que esté limpio. Entonces ahí ya sí que se suelen utilizar unas bolas que además de tirar el chorro a presión, giran. Y entonces ahí sí que te aseguras que vamos, está todo limpísimo. Lo mejor es que se mueva, pero bueno, esta es estática. Nada, vamos a seguir entonces, si no hay más dudas por ahí. Muy bien. Bueno, preguntan que qué bomba se usa. Las bombas, a ver, la bomba. Otra cosa en la que te puedes ahorrar dinero. Para 500 litros, nosotros empezamos utilizando la típica bomba que tiene todo el mundo. Bueno, todo el mundo, no sé, yo que la he visto en 1000 sitios. Esta bomba roja que suele venir de Italia con el asa amarilla, ese y demás. Que tiene para 2 direcciones, ¿no? La que tiene para... Que puedes ir para una dirección... Reversible. Y por otra. No sé exactamente qué presión alcanzan esas bombas, pero no mucha. Lo que sí que es verdad es que son blandas. O sea, para usarlas durante periodos cortos de tiempo te valen. Pero 500 litros está en el límite. Nosotros llegamos a quemar 2 bombas de esas, quemadas literal, o sea, con el interior carbonizado, todo el sistema eléctrico y demás. Porque esa bomba a lo mejor está hecha para estar funcionando media hora máximo, sin parar, media hora, 40 minutos, pero como pretendas estar
haciendo alguna recirculación, algún filtrado o o sea, el intercambiador de calor, si le pones un intercambiador de calor bueno como el que veis, eso mete mucha resistencia al paso del agua y la bomba está trabajando muy fuerte durante mucho tiempo. Y ese tipo de bombas son muy flojas y las quemamos. Entonces, la bomba, esta es una bomba pues que venden para uso doméstico que vale 80 y pico euros y tal. Las bombas que pasan de eso y te vas a una bomba de acero inoxidable, con cuerpo de acero inoxidable y potencia y que sea válida para alimentación y demás, o sea, tienen un aspecto parecido a eso. Hay algunas que son, no sé si se ve, ¿lo veis? Sí, sí. Hay unas que son que tienen el cuerpo azul y demás, y eso ya es caro, la verdad. O sea, una vez te metes en una bomba con cuerpo de acero inoxidable y demás y tal, ya te estás metiendo en 600 euros, 700 euros mínimo. Ese tipo de cosas, bueno, yo creo que al final tienes que hacer la inversión y punto. Porque si no, no es que nosotros quemamos 2 o 3 bombas de las otras antes de hacer la inversión en esa. Sí que es verdad que las otras bombas es que son bombas que valen 80 euros. O sea, te puedes comprar 10 y amortizar el precio de la otra mientras las van quemando. Pero al final yo creo que lo suyo es comprarte una de las otras. Todo lo que sea electrónico, tipo eso, ojo con comprarlo de segunda mano, porque te puede salir bien, pero puede estar medio mal y tú es imposible que de eso te des cuenta, y a no ser que sea una ganga que lo veas muy barato y digas, me la juego, y si está, es como el intercambiador de calor que compré yo, valía 100 euros. Dije, es que aunque las placas estén hechas una mierda, aún me compensa si las compro nuevas. Pero las cosas electrónicas de segunda mano yo no las aconsejo, o sea, a no ser que es eso, que sea una ganga muy grande y que mira, en el peor de los casos, si sale mal, pues me ha salido mal y ya está. Pero bueno, lo de las bombas sí, lo suyo es gastarse el dinero en una bomba buena, pero si no, tampoco es imprescindible. Puedes empezar para empezar, y sobre todo si vas a hacer lotes de 200 litros o cosas así, con las bombitas estas rojas que se llaman Novax o algo así, Novax 25 o algo así se llamaban. Sí, la que nos has enseñado, ¿no? Sí. Vale. Pasamos a fermentación. Fermentadores. Aquí hay tela. Los fermentadores de acero inoxidable, si pasamos a fermentadores de acero inoxidable, yo creo que a partir de eso, de 500 litros, te tienes que ir impepinablemente al acero inoxidable. Tenemos fermentadores troncocónicos, planos, encamisados, sin encamisar, y aislados y sin aislar. ¿Cuántos tenéis entonces? No, yo no digo que tengamos de eso. O sea, digo vale, que vale, que tenéis, que existen. Vale. Existen, ¿vale? Que existen ese tipo de fermentadores. Antes comentaba uno que los fermentadores de vino, sí, los fermentadores de vino suelen ser los que tienen el fondo plano. Y los fermentadores que más se usan en cerveza suelen ser los que tienen el fondo troncocónico como estos de aquí. Entonces, el fondo troncocónico lo que hace es ayudar sobre todo a la precipitación de levadura. Cuando termina el proceso de fermentación, todo lo que quede suspendido, ya sean levaduras o yo qué sé, restos de cualquier cosa que le hayas añadido, el fondo cónico ayuda a la precipitación a que vaya para abajo. Y una vez está abajo, una vez está todo acumulado abajo, tú puedes abrir la válvula del fondo y por ahí sale toda la porquería. Entonces, la clarificación de hidromiel en un troncocónico es mucho mejor que en el otro. O sea, es más rápida y además te permite desperdiciar menos producto, porque si tienes uno que sea con el fondo plano, lo más normal es que te toque hacer un trasriego, porque no podrás sacar bien el líquido por bajo. Lo más normal es que te toque hacer un trasriego. Si haces el trasriego, te toca dejar en el fondo gran parte de líquido por miedo a coger la parte que está sucia. Sí. Claro, entonces con el fondo troncocónico desperdician mucho menos. Pero, en mi opinión, para empezar, si encontrases algo, o sea, por ejemplo, los fermentadores sí que es una cosa que si encuentras de segunda mano y tienes claro qué cosas necesitas y qué cosas tiene que cumplir tu fermentador, te lo compras de segunda mano, porque al final no tiene nada electrónico, es de acero inoxidable y nosotros la mayoría los hemos comprado de segunda mano.
y tenemos algunos de fondo plano. Entonces, para mí, una cosa que es más importante que sea de fondo plano o troncocónico es que tenga el pulido interior muy bueno. O sea, eso es lo que tenéis que mirar a la hora de comprar un fermentador, sobre todo si es, bueno, tanto nuevo como de segunda mano, porque hay fermentadores nuevos que los hacen fabricantes que son un desastre. Y tú miras el interior y se ve completamente, no se ve para nada brillante, se ven un montón de marcas de soldadura, se ven como arañazos de haberlo pulido mal cuando han hecho después de la soldadura la limpieza. Y eso, por un lado, te puede generar un montón de contaminaciones y parece una chorrada, pero es que yo conozco a un cervecero, una cervecera, que ha tenido problemas muy gordos porque un fermentador lo tenía así y por más que lo han intentado, se les estropean un montón de lotes. Y eso sí que te sale caro. Entonces, sí que merece la pena fijarse en eso y no comprarse un fermentador por 800 euros porque lo veas y digas, hostia, es que un fermentador de 500 litros por 800 euros me lo compro. Pero es que no merece la pena, porque solo un lote que se te ponga malo ya no te va a merecer la pena. Ya te has gastado más de lo que te hubiera costado un fermentador en condiciones, ¿vale? Entonces hay que mirar muy bien el pulido interior antes de comprar un fermentador. El pulido interior, además de hacer que se ponga malo, si tiene un buen pulido, aunque no tenga el fondo troncocónico, las levaduras precipitan a una velocidad muchísimo más rápido y para clarificar es infinitamente mejor. Yo no sé si alguno cuando ha elaborado a nivel casero y demás, a lo mejor le ha tardado un montón en clarificar o ni siquiera ha terminado de clarificar y lo metes en la botella y a los 2 días está súper claro y ha precipitado en el fondo, porque las paredes de la botella son tan lisas que ayuda muchísimo a que precipite al fondo. Entonces, y la botella no tiene fondo troncocónico, ni mucho menos. Entonces, hay que tener en cuenta lo del pulido, antes incluso que sea troncocónico o no. Ahora, si puedes elegir las dos cosas, mucho mejor que sea troncocónico y con un buen pulido interno, pero sobre todo que tenga buen pulido. Y luego, la otra cosa muy, muy importante en los fermentadores, desde mi punto de vista, es que tengas control de temperatura, pero eso sí que es una jodienda. O sea, eso es muy caro. El hecho de meter control de temperatura se te va bastante de precio, porque existen depósitos de acero, tipo, para que estos no los utilizamos para fermentar, los utilizamos como depósito de agua y cosas así, que al final son depósitos de 500 litros, de acero inoxidable, más o menos igual, y que se pueden utilizar para fermentar, pero con eso no tienes control de temperatura. Y yo, para mí, si pretendes hacer un buen producto a nivel comercial y que sea siempre el mismo, que lo puedas hacer en verano, en invierno, independientemente de la temperatura que tengas, tienes que tener un depósito encamisado. O sea, al final un depósito encamisado es un depósito que tiene una doble pared, que tiene una chapa entre el líquido y la propia chapa, y por ahí circula agua y lo refrigera. Si veis por ahí, tenemos todo el sistema de refrigeración que viene de arriba. Y bueno, pues simplemente es una entrada y una salida. O sea, importante que el líquido entre por bajo y salga por arriba. Si alguna vez os atrevéis a hacer el sistema de refrigeración, 2 tips rápidos. Que entre por bajo y que salga por arriba. Y luego, la parte de arriba, las bocas de arriba tienen que ser más gordas que las de abajo, porque si no os cargáis la camisa. Y eso es muy importante porque no tiene arreglo. O sea, la podéis liar muchísimo. Si la parte de abajo es más gorda que la de arriba puede ser que limite la salida de líquido y llegue un momento que la bomba le meta tanta presión que reviente la camisa de dentro. Y se han dado casos. Entonces, si os leéis a hacer la refrigeración vosotros, nosotros lo hemos hecho nosotros. Ahora, si queréis, explico un poco más el tema de la refrigeración. Pero para mí es muy importante poder fabricar siempre a la temperatura que yo quiero. Y luego también he visto gente que tiene, digamos que la sala acondicionada, que en vez de tener una camisa de refrigeración, tienes una sala aislada. Y luego lo que tienes es pues un aire acondicionado, lo que sea. Eso tiene 2 cosas. Por un lado, lo que explicaba antes, de que a partir de un cierto volumen el calor que generan las levaduras es brutal. Entonces, por mucho que tú tengas la sala a 15 grados, para fermentar a 15 grados o a 20 grados,
500 litros fermentan o sea, las levaduras fermentan muy rápido y generan muchísimo calor. Y a nosotros al principio nos pasó. Y fue cuando dijimos, yo no meto ningún fermentador sin camisa, porque de repente un día, o sea, era un día normal, teníamos la sala a una temperatura de 15 grados por ahí y toqué el fermentador y digo, madre de Dios, o sea, estaba a 30 y pico grados el fermentador y es del calor que generan las propias levaduras, que a medida que haces lotes más grandes, ese calor hay que tenerlo en cuenta porque genera muchísimo calor y eso con una sala climatizada no lo consigues. Y luego, aparte, la otra cosa súper importante es que con el aire acondicionado no puedes bajar mucho la temperatura. Tú no puedes poner el producto a 1 grado. Y claro, esa es la diferencia entre tener un producto súper claro sin filtrar o no. O sea, nosotros tenemos productos que son completamente cristalinos y no filtramos. Otros los dejamos con un poco más de turbidez, pero el que queremos dejar completamente cristalino lo dejamos y no filtramos porque podemos bajar la temperatura a 0 grados y a 0 grados te digo que en nada le dejas el tiempo suficiente y en una semana tienes todo clarificado y no hace falta ni añadir clarificantes. Y con los fermentadores de fondo plano sacas bombeado la hidromiel. A ver, no me gusta nada utilizar bombas para mover hidromiel terminado, porque las bombas, a no ser que sean unas bombas especiales, las cuales son todavía más caras, existen unas bombas que tienen un giro muy lento de rotación, pero son capaces de bombear muchísimo. No recuerdo el nombre de las bombas ahora, pero existen bombas especiales que no oxigenan el producto, pero una bomba normal siempre existe el riesgo. Le suele meter bastante oxígeno. A mí no me gusta bombear, entonces nosotros, por eso tenemos aquí también el gas, lo habéis visto ahí. Nosotros, aunque el fermentador no sea isobárico, que sí que tenemos fermentadores isobáricos, pero también tenemos uno que no es isobárico y lo sacamos con gas, porque aunque no aguanten mucha presión, sí que aguantan la justa para que le pongas el gas y puedas moverlo de un fermentador a otro en líquido. No me gusta bombear. A ver, si no te queda otra, es lo que te digo, puedes bombear, no pasa nada. Pero corres el riesgo de que se oxide antes de tiempo el producto. Y también lo de siempre, puedes utilizar, dependiendo de tu proceso, tienes que tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho lúpulo para fabricar nuestros hidromieles. El lúpulo es enemigo total del oxígeno. Si se oxida un producto con lúpulo, se estropea enseguida. Sin embargo, hay ciertos hidromieles que incluso les puede venir bien una ligera oxidación, pero ligera, ojo, porque si no se estropea también. Entonces, pues dependiendo de tu proceso y de tu producto, le tienes que dar una importancia a eso o no. Nosotros, por ejemplo, no podemos usar bombas para mover el producto una vez terminado. Muy bien, pues si quieres seguir al siguiente paso, porque vamos, ha pasado ya más o menos 1 hora y pico. ¿Cómo hablo tú? Vale. No, pero bueno, es porque estás contando todo el rato cosas interesantes. Vale, vamos a ver. No sé si hablar un poquito de la refrigeración. Bueno, a ver, los sistemas de refrigeración, si os lanzáis a refrigerar, eso es una cosa que da mucho miedo, pero no es para tanto. Es ponerse a investigar un poco y tal. Y hay maneras y maneras de hacerlo. La manera para mí más sencilla de hacerlo, para empezar, es que a lo mejor que cada fermentador tengas al lado ¿cómo se llama? Un serpentín de estos de cerveza, pero sin el tirador, solo lo que sería la máquina de frío. Sí, un V100 o un V200, ¿no? Sí, a ver, un V200 mejor que un V100, pero el problema es que los V200 cuesta mucho de encontrar los de segunda mano. Y el V100 no. Y son más caros. V100 hay un montón. Entonces, nosotros, claro, ahora lo tenemos todo centralizado y demás y está bien, pero te digo que utilizando un V100 por fermentador, pero es que un V100 hay veces que vale 150, 200 euros de segunda mano. Entonces, no es nada. Y tú a un V100 de esos le pones una bombita barata, porque para mover eso no necesitas nada, la bomba más barata que encuentres, le pones una válvula, o sea, una electroválvula tiene que ser. Electroválvula, bomba y un sensor de temperatura que puede ser de estos que son más baratos y que los tienes que medio montar tú.
o te tienes que comprar el famoso Invir, que lo tengo por aquí, que ya prácticamente ni lo uso, pero bueno, un cacharro Sí, de esto, ese es un que estándar. ya está programado y no me acuerdo cuánto vale, pero no sé si valdrá 100 euros o algo así. Entonces, El que yo me pillé valía menos. Y de hecho la bomba, menos, vamos, ¿no? para volúmenes más pequeños, no te digo yo para 500 y tal, pero para 200 litros con la propia bomba del V100 valía. Es No que era hasta para varios 500 litros fermentadores, era... puede que te valga. Claro, si es para un solo fermentador, puede que te valga hasta con la propia bomba del V100. Entonces, mi opinión, si no tienes conocimientos relativamente avanzados de todo esto, de fontanería, refrigeración y demás, lo mejor es meter un V100 por fermentador con la propia bombita y un controlador de temperatura y ya lo van moviendo. Nosotros lo que tenemos es un sistema centralizado, se ve ahí ahora no lo tenemos puesto porque estamos de parada técnica, pero un sistema centralizado con todos los sistemas, el sistema de frío está arriba. Pero al final el sistema de frío es un V100 igual, solo que muy grande. O sea, nosotros tenemos una máquina de frío que se utilizaba para enfriar agua en una panadería industrial o algo así, que lo compramos de segunda mano también, y tiene 200, en vez de un V100 tiene a lo mejor 30 litros en el depósito o 40 litros, y esto tiene 200 litros, pero es lo mismo. Al final es, pues, eso, que es sencillo, vamos, no es tan difícil, y la gente, pues, es algo como que lo ve impensable instalar su propio sistema de refrigeración, y ahí los presupuestos son completamente locos. O sea, si tú pides un presupuesto a una empresa de sistemas de frío y tal, y te tienen que traer el equipo de frío, las tuberías, instalarlas y demás, y hemos visto presupuestos de 15.000 euros para nuestro sistema. O sea, una cosa completamente absurda. Y nosotros compramos las tuberías, que al final, todas las tuberías que veis ahí son tuberías de PVC, de estas grises oscuras que todo el mundo hemos visto, y que eso se corta con un serrucho, o sea, con un serrucho lo vas cortando y con el pegamento especial que venden para eso las vas empalmando, haces todo el sistema de ida, de vuelta y lo tienes hecho. O sea, que al final, pues nosotros nos hemos pegado una semana de trabajo para hacer eso, pero el coste, o sea, es que si te digo que igual no ha llegado a 500 euros en total o algo así, y bueno, pues la diferencia es enorme. Bueno, vamos a ver, paso ya por ir avanzando un poquito, el tema del embotellado, que yo creo que es lo único así ya más delicado que queda, porque todo lo demás ya es más estándar. El embotellado, antes habéis podido ver la primera embotelladora que nos hicimos. Esa embotelladora era muy rudimentaria, pero cumplía los requisitos que tiene que tener una embotelladora. Pero existen maneras de fabricarte embotelladoras muy baratas. Para empezar, tienes que distinguir si la embotelladora va a trabajar a presión o no, o va a ser atmosférica. Depende de tu producto 100%. Si nunca tienes pensado hacer un producto con gas, ni te lo plantees el comprar una isobárica, porque es infinitamente más cara que una embotelladora atmosférica. Ahora, si por tu cabeza pasa algún día meterte con el tema de los productos gasificados y demás, pues una embotelladora isobárica te ayuda mucho, porque al final todo lo que no sea eso, si quieres meterle gas, tienes que controlar los refermentados en botella, que con la cerveza es fácil, pero con la hidromiel es el hidromiel, controlar las refermentaciones en botellas y sobre todo a escala industrial es muy muy difícil. Entonces mi consejo, si quieres meterte con el tema gas, es que te vayas a isobárico. Lo que pasa es que es más caro, pero bueno, existen maneras de hacer eso relativamente bien. Vamos a ver si se ve bien. Esta es nuestra embotelladora de 6 caños. Nosotros embotellamos en isobárico con esto. Esta embotelladora, si tú quieres comprar una embotelladora isobárica de estas de 4 o de 6 caños que venga hecha, el precio está en torno a 7.000 euros, 7.000, 8.000 euros las he visto, creo que por ahí andan. Nosotros nos gastamos 900 euros en total en construir esta embotelladora. Tampoco tiene tanta complejidad, porque estas maquinitas, lo que es la parte principal del embotellado, todo esto ya viene hecho. Esto, si buscáis esto lo venden en AliExpress, en Amazon, en tiendas de cervecería, de productos especializados de cerveza, también las he visto. Si tú buscas embotelladora isobárica manual en Google, esta la vas a encontrar 100%. Y funciona muy bien. O sea, es una embotelladora que funciona muy bien. El problema es que ir de una en una a escala industrial es imposible. Tú necesitas poder embotellar tu lote en un día.
Entonces nosotros hicimos lo de 6 caños. Esto de aquí que ves aquí, la base, por ejemplo, si al final es tirar de creatividad, la base es un plato de ducha de Amazon, o sea, real. Entonces, al final es buscarse las castañas un poco. Y al final lo único que hemos hecho ha sido hacer el diseño de la estructura esta. Nosotros evidentemente no tenemos todavía la capacidad de soldar acero inoxidable, pero si quieres que te cobren poco, pues compras las barras de acero inoxidable, haces los planos, el diseño y se lo plantas en la puerta a un tío que tenga un taller de soldadura que sea apañado y le dices, necesito que me hagas esto, y te va a cobrar infinitamente menos que si se tiene que encargar a alguien de hacerte toda la embotelladora. Entonces nosotros toda la estructura de acero inoxidable hicimos nosotros el diseño y se lo encargamos a un tío. Luego nosotros le pusimos la base esta y este sistema de cierre y apertura sí que es 100% nuestro, o sea que lo hemos pensado nosotros. Al final lo único que tiene son unas bisagras ahí y esto es un chusco de un trozo, una barra gigante que compramos de plástico, de teflón creo que era, yo creo recordar que era teflón, y lo divides en dos y entonces metes la embotelladora en medio con una junta de goma, lo cierras, lo aprietas con los tornillos y entonces la embotelladora ya se queda fija aquí. Y con el sistema de bisagras lo único que tienes que hacer es meter la botella aquí dentro, o sea, la pones ahí dentro y la metes y ella sola la dejas a la altura correcta porque de aquí se puede regular la altura y ella sola hace la presión que necesita para que luego el gas entre, abres aquí, entra el gas, abres aquí, entra el líquido y ya está. Pero la embotelladora en sí es esto y ya viene hecho, que eso es lo complicado. El resto es ser un poco manitas y al final es un sistema que hemos hecho de manguitos y tal que distribuye el líquido, pero que no tiene gran cosa. O sea, yo creo sinceramente que cualquiera puede hacerse esto. Lo que pasa es que es eso, hay que atreverse a que no funciona la primera, a ver por qué ahora se fuga por aquí y tal, pero al final se puede conseguir, vamos. Yo una duda que tengo, una vez sacas el tercio, lo tienes que chapar inmediatamente, ¿no? En plan... Sí. Y ahí a lo mejor se pierde un pelín, pero no se pierde mucho, ¿no? No se pierde nada. A ver, también tienes que tener en cuenta que no puedes tener un sistema de embotellado y fermentado en isobárico como tenemos nosotros si no tienes un buen control de temperatura, porque la temperatura es clave ahí. Si tú embotellas a 1 grado, a 0 grados, el líquido... O sea, admite mucho gas. La solubilidad del líquido depende 100%, depende muchísimo de la temperatura. Y cuanto más baja la temperatura, más soluble es el gas en el líquido. Y entonces, si está lo suficientemente frío, el gas tiende a quedarse ahí retenido. Y si lo embotellas a presión y la liberas poco a poco, que de eso se encarga la valvulita esta, entonces no se pierde nada de gas. Simplemente deja salir la presión poco a poco, se queda una capita de espuma pequeña en el cuello, que eso protege el líquido de la oxidación. Además, que del poco gas que está saliendo, pues deja como una cámara de CO2 en la propia botella e impide la oxidación. Eso te da un tiempo, o sea que tampoco hace falta que chapes en plan instantáneo. Las vas quitando, las vas dejando al lado, pones a llenar las siguientes y chapas. Entonces, eso me lleva al siguiente paso, que es la chapadora. Ahora mismo no tengo la que teníamos hasta hace nada, pero nosotros hemos tenido siempre, por supuesto la hemos desmontado también para aprovechar las piezas porque se rompió, teníamos la típica chapadora, que es un pie y que tiene una palanca y que le das y lo cierras. Entonces, esa chapadora es que va súper bien y va rápido y tal. El único inconveniente que tiene, que claro, que si embotellas todos los días 1500 botellas que tiene un fermentador, acabas con el brazo hecho polvo, o sea, porque realmente cansa y tienes que hacer fuerza. Pero funciona bien. Y no es hasta que hemos visto una oportunidad por ahí, que lo vimos en segunda mano, que teníamos esto es una neumática, pero que al final una neumática semiautomática no te proporciona más beneficio que tu propia comodidad, pero no va más rápido que... porque la botella la tienes que poner igual y la tienes que quitar igual. Solo que a esto le das al botoncito y lo chapa solo. O sea que eso, pues, en ese caso va muy bien. Pero que, por ejemplo, en ese caso son relativamente caras las neumáticas. Si encuentras algo de segunda mano, cómpralo y está muy bien, porque esto al final tampoco es electrónico, no se puede estropear. O sea, esto es neumática, es un sistema súper sencillo.
le pones un compresor de aire y funciona. Y nosotros nos lo hemos comprado hace nada, pero hemos estado funcionando con una chapadora de las otras, o sea que tampoco hace falta gastarse el dineral ahí. Y lo mismo con la etiquetadora. Las etiquetadoras, que nosotros tenemos la típica etiquetadora manual, esas etiquetadoras van muy bien y de vez en cuando las encuentras de segunda mano, que sí que es manual, pero es que tienes tres opciones. Manual, semiautomática, automática. Automática es irte a una línea de embotellado que tú dejas las botellas y solas se van etiquetando y demás. Eso el día que puedas es increíble, porque tú los pones y te lo va haciendo y demás, pero eso es carísimo. O sea, eso ahí ya te vas a varios miles y miles de euros. Entonces, el día que puedas, genial. Mientras tanto, es una cosa que te puedes ahorrar porque es tu trabajo y no es tan terrible. O sea, que al final es echarle unas horas y lo etiquetas. Entre una etiquetadora semiautomática y una automática, la automática, o sea, la semiautomática es literalmente igual que la manual, pero le tienes que dar a un botón para que gire la botella. Pero tienes que ser tú el que ponga y quite la botella. Por lo tanto, tampoco ahorras tiempo. Y encima la fuerza, pues tampoco... O sea, la etiquetadora no es como la chapadora que sí que acabas con el brazo hecho polvo. Entonces, lo mismo. Si alguna vez encontráis una etiquetadora semiautomática súper bien de precio, segunda metal, genial. Que no, iros a la manual, porque una semiautomática te puede valer varios... O sea, 1000 y pico euros seguro. O sea, no vais a encontrar una semiautomática por menos de 1000, 2000 euros y sin embargo una de las manuales en segunda mano las encuentras por 200, 300 euros que lo compramos nosotros y creo que no merece la pena. El día que yo cambie esta etiquetadora será porque me voy a comprar una automática completamente. Y bueno, pues no sé, poco más, Pablo, ¿alguna cosilla por ahí? Sí, si quieres... Luego, bueno, si en vez de embotelladora, o sea, si en vez de chapa vas a corcho, pues tienes lo mismo, tienes las manuales estas que bajan, que es lo mismo, pero vamos, que volvemos a lo mismo. Si puedes hacerlo automático, genial, pero si no, pues al final es por esfuerzo y ya está. Muy bien, yo creo que ha quedado todo clarísimo, vamos. A ver, que por preguntarte, pues hay 1000 cosas que se pueden ver. Pero claro, si te pones a indagar mucho en cualquiera de los temas, puedes tirarte otra charla solo de cualquiera de las partes. Entonces, si alguno de los oyentes tiene alguna pregunta concreta que hacerle a Juan Carlos, alguna cosa que no le haya quedado clara y tal, que la escriba y se la responderemos en vivo e indirecto. Igualmente, aprovecho para recordar también la labor de la asociación, que muchas veces, pues a lo mejor tampoco es fácil saber lo que puede ofrecer la asociación, ni tampoco es fácil por parte de la asociación que le llegue a todo el mundo lo que podemos ofrecer como asociación, pero vamos, que yo que estoy metido lo digo eso, que cualquier duda que se pueda tener de procesos, de maquinaria y tal, pues a todos los asociados tienen completamente la libertad de mandar la duda y ya la asociación pues busca a alguien, pues ya sea yo o ya sea otro fabricante que sea capaz de resolverla y demás. O sea que estamos encantados de resolver las dudas que os vayan surgiendo. Sí, no parece que nadie... A ver, han ido preguntando a lo largo de la charla. Yo creo que de todas maneras, si quieren escribirte a ti, no sé, o a Muspel, no sé si también o preferís que utilicen el canal de la asociación. A mí, o sea, sobre todo, o a la asociación o a mí a nivel personal, que tengo el Instagram principalmente enfocado al mundo del hidromiel, si me pueden preguntar sin problema por el Instagram también. Vale, pues bueno, el Instagram lo estáis viendo, es Haciendo Hidromiel, se llama, ¿verdad? Sí. A ver, que tengo aquí al monstruo, si oís algún gritito. Y si no, pues directamente a la asociación. Nosotros desde aquí, bueno, hacerse socio es gratis, así que os animamos a todos a rellenar el formulario que está fijado en nuestro perfil de Facebook. Y si no, escribirnos al correo hidromielespana, espana con N de Navarra, porque no se puede meter la ñ en direcciones de correo, @gmail.com, o por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Juan, por tenernos aquí prácticamente 1 hora y media entretenidos. Creo que la charla ha sido tremendamente interesante, que además has comentado experiencia, bueno, pues que solo puede tener alguien que se dedique a hacer hidromiel, digamos, pues en una fábrica, y que hay mucha gente intentando lanzarse y
y bueno, que yo creo que les vas a haber ayudado, si no a que luego, porque todo el mundo va a tener que pasar por lo mismo, de enfrentarse a que no sabe, a mirar por internet, a comprar cosas de segunda mano y mil y un líos, sino a que tengan la confianza suficiente para que sepan que se puede hacer y que vosotros sois el claro ejemplo del caso de éxito. Preguntan si es solo para españoles. No, se puede apuntar gente de todo el mundo, pero sí que es cierto que la mayor parte de las ventajas las van a poder aprovechar mejor los socios españoles, como son descuentos para catas, descuentos en eventos, aunque eso no quita que bueno, pues hay muchos temas de los que también se puede beneficiar gente de fuera de España. Y sin más nada, pues darte las gracias de nuevo y despedirnos. Hasta la próxima charla, que va a ser en 2 semanas y que creo que también ejerces tú de anfitrión, que nos damos a... Correcto, sí. Eso es. Vale. Eso es. Bueno, eso, que también muchas gracias a ti como anfitrión, gracias a todos los que estáis ahí preguntando y demás. A los asistentes. Y gracias también por que estáis poniendo todos que os ha gustado mucho. Así que, bueno, lo mismo, despedirme. Muchas gracias a todos y os animo, sobre todo por eso, que yo creo que al final el resumen de mi charla viene a ser que normalmente tenemos miedo a enfrentarnos a cosas que no sabemos hacer, pero la mayoría de ellas es ponerte e intentarlo, y hay en internet 1000 cosas y seguro que alguna te vas a equivocar, porque yo alguna vez la hemos equivocado, pero de todo eso se aprende y se pueden hacer muchas cosas. Muy bien, pues nada, sin más, muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, nos despedimos. Luego te escribo, Juancar. Vale. Venga, Hasta luego a todo el mundo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.